Buenos días, tardes y noches. En este video le vamos a hablar lo que es la pintura y escultura griega. Comenzaremos hablando del arte referente a la escultura y pintura griega, dividiéndolo en 6 periodos de manera cronológica, comenzando por el geométrico, orientalizador, arcaico, severo, clásico y helenístico. El periodo geométrico comprende los siglos 9 y 8 a.C. Se caracteriza por el estilo detallado con diseños lineales tales como zigzag, bandas horizontales, triángulos grecas y evásticas en vasijas y jarrones que tenían motivos de uso funerarios o simposios. En cuanto a la escultura, se pensaba que la primera encarnación de la escultura griega fue en estatuas de culto de madera. Sin embargo, dichas estatuas no sobrevivieron al paso del tiempo, y las descripciones de ellas son vagas, a pesar de que probablemente fueron objetos de veneración durante cientos de años. Una obra representativa de este periodo es el Centauro de Lefkandi, una escultura de terracota que fue construida en partes y desmembrada y enterrada en 2 tumbas separadas. Las formas del periodo geométrico fueron principalmente figurillas de terracota, bronce y marfil, y cerámicas que se ocuparon para la pintura y el plasmado de su arte. Y con respecto a este periodo también podemos destacar la obra del maestro de Dipylon, la ánfora de Dipylon. Y una ánfora básicamente es una vasija muy grande, de más o menos mínimo 1,50 m de altura. Y esta ánfora, según lo que se puede ver en las imágenes que hay, donde está ubicado en el Museo Arqueológico de Atenas, es una ánfora más grande de lo que mínimamente miden las ánforas. Vendría a ser, yo creo, entre unos 2 o 3 metros más o menos, si uno se fija en las fotos que hay. Esta ánfora fue creada para la sepultura de una mujer noble de Grecia en ese tiempo. El periodo orientalizante se desarrolla entre los siglos 8 y 7 a.C. El nombre proviene de la influencia que tuvieron en lo artístico los pueblos orientales de este Mediterráneo y el antiguo Oriente Medio, Mesopotamia y Egipto. Aquello se vio muy reflejado en la cerámica y la escultura. El periodo dio elementos decorativos característicos del arte griego antiguo y un interés en animales monstruos que se siguieron utilizando durante siglos y se extendieron al arte romano y etrusco. La escultura monumental y figurativa en este estilo puede llamarse Dedálico, llamado así por el arquitecto y artesano Dédalo de la mitología griega, quien según la leyenda cuenta fue el fundador de la escultura griega. Fue la primera vez que se representaron temas religiosos y mitológicos griegos en la pintura de jarrones. Los cuerpos de los hombres y animales estaban representados en siluetas. Las mujeres se dibujaron completamente en el todo. En el otro centro importante de este periodo prefiguraba la técnica de la figura negra. La técnica de la cerámica de figuras negras es un estilo de pintura en la que la decoración aparece siluetada en negro sobre fondo rojo. El periodo arcaico se sitúa entre el siglo 7 y 6 a.C. Se caracteriza por la cerámica de figuras negras, por la influencia egipcia notable en cuanto a la escultura, y por la aparición de la llamada sonrisa arcaica. Las primeras esculturas eran representaciones muy simplificadas del cuerpo humano, adaptadas a la forma cilíndrica del tronco de un árbol. Las figurillas masculinas y femeninas podían representar tanto a seres humanos como a dioses, muestra de la antropomorfización de estos y de la elevación al rango semidivino o heroico de aquellos. Una obra a destacar del periodo arcaico sería la Dama o Core de Auxiere. Core o Curei se le llama a las estatuas o esculturas antiguas de mujeres en posición de pie en el arte antiguo. Se estimula que este tipo de obras se encuentren entre el 650 y el 625 a.C.
El periodo severo, también llamado estilo clásico temprano o estilo arcaico final, es el estilo de la escultura griega correspondiente a la primera mitad del siglo V a.C. Marca la ruptura entre las formas canónicas del periodo arcaico anterior y la transición a la expresión grandemente expandida del periodo clásico. Abarcó una gran variedad de géneros: escultura en bronce, de bulto redondo, estelas y relieves arquitectónicos. El estilo logró quizás su culmen en la serie de los trabajos de Hércules, representada en las metopas del templo de Zeus en Olimpia. Se destaca la aparición y popularización de la técnica de las cerámicas de figurillas rojas, que reemplazó la cerámica de las figuras negras del periodo orientalizante. No hay una cronología firmemente establecida para el estilo severo, dándose aproximadamente a comienzos del siglo V a.C. Por tanto, su primera aparición es objeto de conjetura. Con respecto a este periodo, podemos destacar la obra de las pinturas de la tumba del nadador, que básicamente es un monumento arqueológico hallado por un arqueólogo italiano en el que ese entonces era territorio griego y hoy en día es territorio italiano, y que consiste en una serie de pinturas dentro de una tumba en la que se deduce vendría a ser una escena de simposio, y una de las pinturas da origen al nombre, que es una persona arrojándose hacia las aguas de una corriente. Y esta obra es importante sobre todo para la época, porque es el único ejemplar del periodo que tiene escenas con personas que haya sobrevivido en su totalidad en este periodo. El periodo clásico comprende entre el siglo V y el siglo IV a.C. Es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Jonia, año 499 a.C., cuando termina la época arcaica, y el reinado de Alejandro Magno. Se trata de una época histórica en la que el poder de la polis griega y las manifestaciones culturales que se desarrollan en ellas alcanzaron su apogeo. El arte griego de la época clásica alcanzó, sobre todo en esculturas, cota de perfección que lo convirtieron en modelo a imitar, primero por el arte romano y posteriormente por el Renacimiento, clasicismo y neoclasicismo. La Grecia clásica fue la encrucijada de dos grandes culturas, la cultura egipcia y la cultura babilónica, baja a la Mesopotamia, de las que recibieron interesantes influencias. Para los antiguos griegos se identificó la belleza física con la perfección moral, un concepto conocido como kalokagatia. Para ellos, la educación y el cultivo del cuerpo era tan importante como el perfeccionamiento de los sentimientos, ambos esenciales para la formación de un ciudadano ejemplar. Una cultura donde la desnudez masculina en público es motivo central de la escultura clásica. Era una costumbre social aceptable en ciertas situaciones. La obra destacada de este periodo es la estatua de Apolo Belvedere, que es una escultura hecha en mármol que representa al dios Apolo de la mitología griega. Se presume que esta escultura es una copia de una original griega hecha entre los años 350 y 325 a.C. Apolo es uno de los 12 olímpicos dioses de la mitología griega y uno de los más venerados de esta misma, de la antigua Grecia. Se decía que posee innumerables virtudes y que además su prestigio llegó a la cultura romana también. El arte helenístico, denominado con el que se etiqueta el arte del periodo situado desde finales del siglo IV hasta la época imperial romana en el siglo II a.C., ha sido víctima durante mucho tiempo del relativo desprecio con el que la crítica del arte lo había considerado. Sin embargo, muchas de las más importantes obras del griego antiguo permanecen en este periodo. Durante el periodo helenístico hubo una gran demanda en obras de la arquitectura, escultura y pintura, debido en parte a la prosperidad económica de la época.
a la competencia que los reyes tenían entre sí, por su afán de embellecer sus ciudades, las antiguas y las recién fundadas, y la aparición de la clase social burguesa, muy numerosa, con grandes posibilidades económicas que le permitían rivalizar con los grandes señores. Los mejores clientes del arte fueron pues los reyes y los burgueses, quedando en segundo lugar la demanda oficial de tipo religioso. Otro fenómeno característico de estos tiempos fue el sentido de la urbanización, que proporcionó grandes solicitudes artísticas. El periodo helenístico triunfó y se extendió por todo el universo helénico, y aunque siguiendo distintas escuelas, existió siempre una creación en común, algo parecido a lo que había ocurrido con la lengua koiné. Esta se podría clasificar como la obra destacada del periodo helenístico. La obra se llama La Victoria o Nike de Samotracia. Data del siglo II a.C. y se presenta a la diosa de la mitología griega Nike, que representa la victoria. Y esta escultura se hizo para celebrar la victoria sobre Antíoco III el Grande. Sale sin cabeza porque se debe haber destruido o algo, pero la diosa sí tiene cabeza, al igual que otras esculturas originales o copias que le faltan partes. Esta, en conjunto a todo el montón de obras que han aparecido en pantalla, son las obras más representativas de cada época. Bueno, llegamos al final del video. Un gusto. Hasta la otra.